No, simplemente de parte de la universidad darle la bienvenida, felicitar la iniciativa de realizar este estudio y el taller que se inserta dentro de él y nada, esperar que sea una reunión productiva para todos los que asistimos. Muchísimas gracias, decano. ¿Para Olea? Bueno, pues para el trabajo de la clínica es un placer que estés aquí, es un placer escuchar este workshop y estar presente en esta discusión sobre la historia de Chile y el refugio. Trabajando ahora con los refugiados en Chile, echamos mucho de menos que los mismos chilenos recuerden un poco su historia. Por eso cuando yo leí la invitación al workshop me sentí muy aliviada y me pareció que era una manera muy creativa de hacer un llamado a la solidaridad que hoy Chile, digamos, podría y debiera tener con las personas que llegan a este país buscando protección. Así que muchas gracias por estar aquí. Fantástico, eso es el punto. Muy bien, muchas gracias, doctora Olea. El señor director de Harvard David Rockefeller Center en Santiago, Néstor, muchas gracias. Gracias Luis y gracias por la invitación. Porque Chile representa un ejemplo sumamente interesante de recuperación después de un periodo difícil. Y creo que es un modelo para el mundo. Entonces, es un gran placer participar en este mesa redonda para poner eso sobre la mesa. Eso sobre la mesa. Muchas gracias. Y seguimos además solamente para unas palabras de introducción. Rineta, tal vez dices algunas palabras. Roberto, Jaime Sponda, el señor Ricardo Brodsky, después la señora Edith Pérez, Matías. Rineta. Bueno, yo soy Rineta Corradi, salí exiliada acá en el año 73 por la embajada alemana. Era militante de un partido político. Salí con mi marido y mi hija de 1 año en esa época. Y bueno, estuve en Hannover hasta el año 83 que me dieron permiso de entrar al país y me vine con 2 niñas. La mayor que había salido con nosotros, digamos, volvió conmigo y bueno, llegué, yo creo que más que cualquier otra cosa, digamos, es lo que le agradezco a Luis, digamos, más que nos haya recibido ya, más que nos haya dado clases de alemán, acompañado solidariamente en todo ese periodo complicado, digamos que son los primeros días, fuimos la primera familia chilena que llegó al exilio en Hannover. Y bueno, cuando llegamos, yo ya venía sin marido y 2 niñas, digamos, y Luis nos estaba buscando en el aeropuerto, digamos, y menos mal, porque me querían deportar a mi hija, que tenía 9 años en ese 11 años, perdón, porque ella todavía estaba en las listas que no le permitían entrar. Y bueno, y ahí un forcejeo, digamos. Sí. Esto es el señor Raúl Escuadrito, por favor, está en el buen lugar. Sí, no sé si llevo igual esto. Don Jaime Fonda. ¿Cómo estás? Aquí estamos, la familia de Hannover de Alemania. Y alguien que nos dé más bien. Estamos haciendo la introducción. Gracias. Aquí, ya. Claro. Y a Rineta ya conoces desde ayer y a mucho más. Sigue y tú te haces cómodo. Sí. Bueno, así que eso se lo tengo que agradecer enormemente a Luis, digamos, porque mi hija querida, digamos, no sé qué había pasado con nosotros, porque no teníamos a nada acá, digamos, ¿no? Y bueno, después de eso tuve una beca del BUS, World University Service, que la realicé en FASIC durante 1 año. Bueno, soy asistente social de profesión. Después de eso, trabajé en un programa de retorno y apoyo laboral de la OIM. Bueno, y terminado eso, me dediqué a buscar trabajo difícil, digamos. Yo creo que ahí fue como la reinserción brusca, digamos, en el mundo laboral chileno. Trabajé en muchas partes, con mucha experiencia, digamos, ¿no? Saqué adelante a mis 2 hijas, los 2 son profesionales hoy día, bien destacadas, digamos, lo que hacen.
Y actualmente sigo trabajando en el Servicio Nacional de Menores, donde trabajo en capacitación para los profesionales del servicio, con hartos proyectos, digamos, que mejoren un poco, digamos, la calidad del servicio público. Perfecto. Muchísimas gracias, Renata. Así seguimos para que nos conozcamos y después yo voy a presentar también los estudios. Entonces, Roberto Garretón estaba en el tiempo cuando yo estaba aquí, uno de los pilares de la ACNUR, también después, pero yo nunca fui a ningún ministerio sin pedir a Roberto que chequeara nuestras cartas o conferencia o comunicado de prensa. Cuando yo llamé a Roberto, tengo algo para consultarte, la respuesta era, ya vengo. Era una gran tranquilidad y muchas gracias, Roberto, por todo tu apoyo. Y por favor, algunas palabritas. Bueno, sí, estamos en lo personal. Yo trabajé en el Comité por la Paz, que es antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, de una historia que está muy olvidada. De la paz, una cosa impresionante en su constitución. Y después en la Vicaría de la Solidaridad estábamos con Jaime Ponta a cargo del programa vinculado al retorno. En los primeros años estábamos preocupados de conseguir visas para que la gente saliera y después para que la gente volviera. Un cambio bueno. Después, con el ACNUR, yo fui agencia de la ACNUR, tenía abogados en el año 2000 y 2005, y por trabajos como relator sobre derechos humanos en el Congo, me tocó visitar campos de refugiados en el Congo, República Democrática del Congo, el Zaire se llamaba al comienzo, muchos, pero también en Ruanda, y también estaban campos de refugiados en Timor Oriental, más bien en Indonesia de Timor Oriental, tenían por ahí. Y nos hemos visto después de Chile, en Ginebra, en Bruselas, sí. Y la última vez en la Corte Internacional Penal, sí, donde yo llevé mis estudiantes, porque yo enseño en la Universidad de Hannover Ciencias Políticas y Derecho. Fuimos a La Haya, a las Cortes. Allá estaba Roberto justo este día dando testimonio en el caso de Thomas Lubanga. El primer caso. El primer caso, estábamos detrás del muro de vitrio y era bien impresionante para los estudiantes y sobre todo para mí de verte allá en esta función tan importante de nuevo. Y bueno, después ya en Ginebra nos hemos visto en los asuntos de derechos humanos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Por todo y bueno, a todos. Seguimos, don Jaime Esponda, ya de la Vicaría también, con mucho trabajo hecho para nuestros. Tal como ha dicho Roberto, desde el Comité Pro Paz, antecesor de la Vicaría, época olvidada, y en la Vicaría, a partir del año 79, los primeros 80 cargos del programa de asistencia a los exiliados, y después fui director, creador y director de la Oficina Nacional de Retorno. Exacto. Bajo el gobierno del presidente Erwin, y desde el año 2000 hasta la fecha soy asesor legal de la OIM. Sí. Y participo, estoy muy metido en el tema de las migraciones, también en la Fundación Henri Dunant para América Latina. Henri Dunant. Muy bonito. Cada uno aquí sabe de Henri Dunant. Sí. En una palabra, era el fundador del movimiento de la Cruz Roja, porque se encontró en Solferino en la guerra en 1866 y ha visto a los soldados muriendo. Él volvió a Ginebra y ha dicho, tenemos que hacer algo. Ha encontrado algunos business people
en Ginebra y ha tomado la bandera suiza, lo ha dado vuelta y eso fue la bandera de la Cruz Roja. Y después ya hay convenios de La Haya y otros que han llegado a los convenios de 1948. Los 4 convenios y el 4º convenio es para la protección de poblaciones civiles en guerras. Y hay protocolos, y entonces Jaime Esponda está, el gran especialista, seguramente va a enseñar Grande, no. en esta materia que es indispensable hoy día en el mundo donde vivimos. Muchísimas gracias. Fantástico. Nuestro amigo Raúl Cuadrito era economista cuando llegué en Hannover y ha hecho un proyecto de investigación. Yo tengo un artículo sobre eso. Entonces, algunas palabras, Raúl. Bueno, lo cierto es que yo no estoy muy bien ubicado acá, ¿no? Porque no tenía referencias del grupo, ¿no? Exactamente, porque estábamos almorzando en este restaurante fantástico de Raúl Cuadrito. Era el único lugar que yo estaba ubicando cuando yo estaba haciendo algunas llamadas para ya comenzar a conocer y encontrar amigos, así. Entonces, mi experiencia no guarda relación con la praxis que he escuchado, ¿no? Yo estaba básicamente dedicado a sobrevivir en el extranjero. Fui de Hannover, fui a España, en el pleno gobierno Franco. Por razón económica y tuve que salir a Venezuela, y en Venezuela me privaticé, trabajé en una empresa, la Pepsi-Cola. No podía volver a Chile todavía. Cuando pude volví a Chile y traté de emplearme, pero mi antecedente no era muy bueno. Me fue difícil, digamos, ¿no? Llegar al final de la entrevista, pero me preguntaban, bueno, ustedes usaban metralletas, bombas, entonces al final nunca pude conseguir un trabajo, tuve que dedicarme a ser empresario, no hace por vocación, sino por necesidad. Y en eso estaba trabajando hace 20 años en un restaurante aquí en el centro, con una visión, una óptica distinta del empresario tradicional, pero igual no puedo dejar de observar las normas que hay que cumplir, digamos, por los bancos. Pero eso es ideal, porque realmente no tenía mayor interés de que ganar plata, ¿no? Esa es la gran verdad. Lamentablemente no puedo aportar mucho en la discusión, fuera de contar mi experiencia, fue un poco difícil el regreso, pero ya hemos logrado formar una familia de 5 muchachos, y eso para mí ha sido muy importante. Y en lo que puedo colaboraré. Por ahí va uno con la experiencia. Si no, no se etiqueta. Y eso lo vamos a conversar, son los resultados que cuentan. Cuando yo salí de Chile en 85, y Roberto lo sabe muy bien, y lo vamos a conversar un poco, hay dificultades siempre, y aquí había dificultades especiales, pero si uno logra pequeños pasos, son los resultados. Y este resultado es una familia fantástica, un restaurante magnífico, y lo felicitamos. Y cada uno que ha vuelto, que han hecho 2 niñas magníficas, una empresa magnífica, Edith ya nos va a contar, así que le felicitamos por estos esfuerzos que han hecho para Chile también, para sí y para Chile. Gracias. Entonces, Ricardo Brodsky, pobre. Bueno, yo soy Muy el importante. director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me interesa harto el tema, porque en el museo, si bien está presente el tema del exilio, sobre todo en el momento de la partida de los chilenos y el momento del retorno también, está representado de alguna manera, ¿no sé? No hay un tratamiento en el museo de lo que fue propiamente tal el exilio, ¿no? Todo lo que implicó, el número de gente, el sufrimiento que significó para muchas personas y la experiencia también para muchos otros. Y también el entrar en contacto con las ideas, con los debates, digamos, políticos de la época, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes después para el futuro de Chile. Así que tenemos una cierta deuda pendiente, yo siempre en el museo, con el tema del exilio, ¿no? Y de alguna manera tenemos que tratarlo, así que me interesa mucho verle esta reunión. A lo personal, yo no estuve exiliado, fui
estuvo siempre aquí en Chile. Mi familia estuvo en el exilio, tanto en Argentina como después tuvieron que partir a Venezuela, cuando fue el golpe en Argentina. Y fueron doblemente exiliados, por decirlo de alguna manera, durante 10 años. Ya había escuchado del Museo de la Memoria, tanto en Harvard como en Alemania, y específicamente también de Horacio Riquelme. Horacio Riquelme era uno de nosotros en Hannover en 74, 73, 74, que ahora ya tiene 2 doctorados y ha hecho muchos trabajos comparativos del rol de los médicos en la tortura. Aquí tengo un poco más de datos y me dice que hay algunas cosas expuestas en su museo, y entonces hay que seguir en este rumbo de enriquecernos mutuamente, y por eso estoy muy contenta que tenemos la generación que cuenta de que había antes, pero también nuestros jóvenes. Allá vamos a venir, y Macarena también, y Jan va a hablar también, pero agradezco mucho que haya podido venir y que hagamos un esfuerzo para que sepa el mundo que ese museo existe, que sea obligatorio no solamente para chilenos, pero también para todo el mundo afuera, como señal nunca más. Gracias. Edith era en Hannover también, estaba en Hannover también, y me da mucho gusto que nos veamos. Hemos trabajado juntos tanto en la clase como fuera, y tengo mucho respeto por la manera, Edith, como tú has llevado adelante una familia, el papá, la mamá, con todas las esquinas rotas que el exilio ha representado. Bueno, yo soy de la generación de los hijos de los exiliados, aunque yo también, evidente cuando uno sale de Chile. Bueno, yo en 1974 me fui a Alemania, yo tenía 15 años. Mi papá sola. Mi papá ya se había ido a Alemania, había llegado a Alemania a finales de diciembre, junto con Raúl. Yo me tuve que ir porque por todas las situaciones políticas que sucedieron. Yo, si soy franca, yo los comprendí a ellos cuando yo llegué aquí a Chile. Yo decía cómo era tanto el sufrimiento, cómo es todos los días pensar en Chile, todos los días con la maleta lista. Y esto fue hasta 1991 que nosotros retornamos al país. Mi padre falleció en Alemania, no pudo llegar aquí a Chile. Solo. Nosotros, bueno, yo era hija única. Entonces uno, en esta cosa del retorno, del exilio primero, uno llega con 15 años, adolescente, pensamos en esos años, muy madura, y de repente la hacen a uno aterrizar en un mundo, en una vida que los padres dependen de uno. Los padres dependían de uno en todo aspecto, el aspecto emocional, el aspecto de organización, especialmente en Alemania, por la cosa del idioma. Y uno tenía que madurar, sí o sí, para dar este apoyo. Bueno, yo retorné a Chile en 1991 con un marido extranjero y 2 hijos. Nacidos en Alemania. Ellos están muy contentos en Chile, los 2 son profesionales, y mi marido también está feliz, que diga, ha sido duro lo del retorno. Yo me vine con uno de los programas de retorno de Alemania. Yo creo que en comparación con ustedes, yo organicé mi retorno, lo organicé. Significa que yo antes de venirme vi los programas que había y qué posibilidades tenía yo para reinsertarme aquí en Chile, porque creo que era una responsabilidad muy grande traer a 2 hijos pequeños y un marido extranjero, que eso
es bien difícil que se acostumbren aquí a este barrio. Me vine con un programa de reinserción aquí en Chile. Cuando, como dijo Renata, cuando se te acaban los programas, uno recién pisa Chile. De la situación, nosotros nos organizamos un proyecto con mi marido es técnico metalúrgico, yo soy educadora, yo estudié pedagogía en Alemania y trabajé durante 10 años aproximadamente de educadora. Y ahora nosotros tenemos un taller de hace ya 14 años de estructuras metálicas y gracias a eso hemos podido salir adelante y pagarle los estudios a nuestros hijos. Y entonces aquí hay Macarena, que es una potencial miembro de la familia y se va a sentar aquí nosotros porque ya estudió un año en América, habla perfectamente el inglés y es de esta nueva generación junto con Matías y Iván y Ann, que van a llevar adelante la memoria de este país bello. Entonces Macarena, diga algunas palabras. Dice, es que yo soy un poco ajena a este tema, para mí es nuevo porque mi familia no lo vive, pero yo lo conocí con Edith, con la familia, porque yo soy la polola de Rodrigo. Y Rodrigo llegó a 6 años a Chile. Sí, entonces por él, cuando tuvimos o sea, él tuvo confianza conmigo, me empezó a contar este tema, porque él decía que no se lo cuenta a mucha gente, porque con nuestra generación igual hay gente que no lo ve bien, así todo, hace tantos años, y eso, pero... Terminaron sus estudios el viernes pasado, ingeniería, está buscando un trabajo, entonces si tienen algunos consejos, están bienvenidos, ¿no es cierto? Ya, listo. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por toda esta ayuda. Yo quería decir un punto que es súper importante para nosotros, que diga para mí como persona y con esto de informarles o de contarles lo que pasó aquí en Chile, que es una parte muy importante de nuestra historia y creo que ha sido un apoyo fundamental lo del museo. Yo llevo a mis hijos al museo y los hago pasearse y les digo, miren, esto fue no solamente lo que nosotros les contamos, yo creo que es muy importante crear una conciencia porque para que no se cometan los errores que se están cometiendo, creo que en Chile justamente con el problema de los inmigrantes. Solicitantes de asilo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora llegamos a Matías, que yo conozco ahora solamente en este momento, pero ya nos conocemos a través de Chris. Sí. Chris es una estudiante en la Facultad de Derecho en Harvard, que yo encontré en una presentación que yo hice, en donde ella se acercó a mí, en donde estábamos conversando y también su familiar estaba ya viendo este estudio de caso y entonces nos ha comunicado. Estoy muy contento porque Matías ha hecho un trabajo, yo creo, muy importante que, Ricardo, tú tienes que saber también, y todos, y te lo dejo explicar a ti, bien, porque lo has hecho como parte de tu educación, sí, y ahora estás en la Televisión Nacional para el 40º aniversario también del World. Claro. Bueno, yo represento a la generación más bien inexperta en este tema, pero no por eso poco interesada. Somos una generación joven que no vivió este tema, no lo conoce, a no ser que sean testimonios de los padres, familiares o los libros. Pero yo creo que somos una generación interesada, que nos gusta no olvidar nuestro pasado como nación, como país. Y desde ese punto de vista, a mí, bueno, junto de eso soy también hijo de alemanes, o sea, hijo de alemán. Y cuando llegó el momento de hacer un proyecto de título que pudiera dejar, por así decirlo, una huella y ayudar a la memoria de nuestro país, se me ocurrió hacer un documental sobre el exilio chileno en la República Democrática Alemana, o sea, detrás del muro. ¿Cómo nació esto? Fue porque yo soy estudiante de periodismo, fui estudiante de periodismo, ya soy titulado, y en enero del 2009 se me invitó, porque hablo alemán, a investigar las fichas de los exiliados chilenos
que fueron espiados por la Stasi en Berlín. Y en esa investigación salieron muchas cosas muy interesantes. Y bueno, salió el reportaje, le fue bien visto. Nunca se había hablado de eso, de cómo se habían espiado a nuestros compatriotas, a pesar de que no lo sabían. Y hubo mucha información que no se ocupó. Y que dije, al momento de titularme, sería interesante no solamente hablar de la Stasi, sino que hablar del exilio en la RDA. Y sobre todo un tema que es un poco olvidado, que es la contradicción que significó para muchos compatriotas perseguidos brutalmente por la represión de una dictadura militar en Chile, escapar hacia un futuro mejor, por así decirlo, pero sin darse cuenta caer en otro que tenía cualidades bastante similares, como era la RDA. Y así fue como nació, y logramos tener testimonios muy buenos de gente como la señora Ángela Geria, Roberto Ampuero, sí, la presidenta no quiso, lamentablemente. Bueno, Pablo Pucho, Ricardo Núñez, gente muy interesante que tenía cosas que contar y que no se había hablado. Y bueno, desde ese punto de vista yo creo que igual me gustaría aportar y hablar del exilio. Por lo menos yo sé un poco más del exilio en Alemania, pero el tema es muy interesante, es actual y tiene que ser no olvidado, por así decirlo. Y entonces Matías ha sido tan amable no solamente llevarnos un poco de su background, bibliografía, pero también algunos DVDs. Sí. Para quienes puedan ser interesados, y tal vez más tarde, si no son suficientes ahora, que pueden tener cada uno. Traje 20. Si faltan, pueden pedirme. Pero también es muy fácil, porque yo ya en Harvard he visto los YouTubes. Está todo en YouTube. Sí, uno pone el muro chileno, entonces allá uno ya está en su sillón y puede ver todo eso, pero aquí lo tiene ya presentado. Muy bien, entonces tenemos Ian. Nos cuenta un poco de usted. No sé, tal vez Macarena puede tomar esta máquina por un momento para que conozcamos un poco de tíos también. Después lo vamos a editar. Sí. Gracias a Matías está con nosotros. Sí, bueno, como dijo Matías y Macarena, yo soy una generación que más ajeno y más que no lo viví, y que la única relación que tengo, que puedo tener, es los testimonios de familia que lo vivieron o que conocen. Para mí es un tema interesante, es un tema que marcó a mucha gente, y por eso mismo siento que forma parte de la identidad del país, y que, como se ha dicho, no se puede ignorar, no se puede olvidar. Cuando salió el Museo de la Memoria, yo me interesé mucho y fui solo porque nadie me quiso acompañar, pero fui solo, y encuentro que es parte de lo que uno tiene que hacer, porque es parte del comportamiento y la identidad del país, y del país donde uno vive, y hay que respetarlo. Y eso. Ahora tú estudias. Yo estudio medicina. Medicina. Sí. Sin embargo, no es una profesión que tenga tanto que ver, o que tenga mucho que ver con el tema. Sin embargo, como dije, me interesa mucho, y por eso siento que tengo que informarme y llegar de alguna forma al tema. Muchísimas gracias, Matías. Entonces, gracias Jan, y gracias a Matías de haber organizado, y había también pedido a Edith de ver una posibilidad, pero entonces esto ya estamos en familia. Entonces, muchísimas gracias. Yo quería mencionar dos más trabajos. Un trabajo de Montserrat, la hija de Rineta. Tal vez va a llegar, si no vamos a... tal vez tú puedes, es curator en un museo curatora de un museo de arte. Ha hecho un vídeo, también una fotografía muy importante que va a llevar. Y después yo quería mencionar, algunos de ustedes saben, tal vez doctora Olea, la doctora Elia López Zarzosa ha hecho un doctorado en Oxford University sobre la repatriación voluntaria, how voluntario
clase y social. Entonces allá está mirando en un trabajo de 2 años, porque ella era chilena exiliada, ha tratado de volver al país, fue muy mal, muy difícil, y había también casado un extranjero, volvió a Gran Bretaña, allá vive en Oxford, ha hecho un trabajo muy importante y me ha dado la autorización de mencionarlo. Aquí lo tienen en la segunda página, porque es gracias a ella que yo tengo las cifras de su tesis en la segunda página. Entonces allá tienen sus emails. Ella dice, si alguien está interesado en el doctorado, lo puede mandar un email y ella va a decidir en contacto con cada uno que pueda ser interesada de organizarse, porque está trabajando en su libro de este material. Entonces yo quiero respetar la propiedad intelectual, pero hacer conocer este trabajo francamente muy importante. En el departamento de filosofía es doctor de filosofía. Y ya hablé de Horacio Riquelme, que ha hecho muchos trabajos en alemán, y él, que era en Chile, en Hamburgo, tiene una facultad de medicina en Hamburgo y en Berlín, pero trabaja mucho con Latinoamérica, así que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Así vamos un poco a este trabajo, y yo quiero decir un gran agradecimiento al rector Carlos Peña, porque él estaba en la conferencia de Ned Strong en Harvard, y estamos conversando sobre derechos humanos, y yo estaba hablando de este borrador que está trabajando, y yo acaba de hacer una conferencia en Harvard, y me fue muy bien porque mucha gente me ha dado muchos consejos y criticismo al borrador, porque al principio, como saben, en la vida de academia es mejor de presentar el borrador antes de publicar y tener un input y contribuciones y correcciones que después. Entonces yo estaba diciendo al señor Héctor Carlos Peña, me dice, sí, muy bien, lo podemos hacer en la Diego Portales, y lo hacemos en muy estrecha comunicación con usted, el museo, y con la Facultad de Derecho y la clínica. Así que así fue trabajado en unos momentos nomás entre dos conferencias o partes de conferencia. Entonces yo voy a decir solamente que yo estaba en Chile, como ven, yo sé que es en alemán, pero solamente para que sepan, como estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho en 73, en enero, en el verano, yo estaba aquí en Chile. Yo había hecho un viaje hasta el sur, haciendo dedo, conociendo mucha gente. Y entonces Chile se grabó en mi cabeza, pero también en mi corazón. Y siempre mantenía un contacto e interés. Y es así que alguien de la ciudad de Hannover, de mi hometown, de mi ciudad, donde estaba Edith, donde estaba Renata, donde estaba Raúl, me llamó de la ciudad diciendo, mira, los chilenos llegan de la embajada alemana, necesitamos organizarnos, encontrar casa, enseñar alemán, traducir documentos, etc. Y no había ninguna cuestión, yo dejé todo en mi quinto semestre y trabajemos un semestre bastante intensivo. Y entonces ya después se cambió mi perspectiva profesional. Yo iba a ser profesora, eso era mi objetivo de estudiar, y tal vez también en otras universidades, pero la experiencia con las colegas de Chile ya me ha cambiado totalmente la perspectiva. Como dice la Carla Ponti del Tribunal Jugoslavia, que estaba en Harvard, como usted ha podido hacer durante 8 años, es
cuando se mira en los ojos y uno tiene el sentimiento de haber tenido una pequeña contribución para que se mejora la situación de alguna gente. Eso era mi propósito. Y no solamente en el caso individual, para Edith, para Dineta, para Eliana, y bueno, Raúl no hemos tenido mucho contacto, pero yo quería subir rápidamente en la escala para hacer políticas, para contribuir a leyes de asilo, para que se pueda hacer un impacto. Y por eso después de Chile, yo fui, y Roberto estaba en el aeropuerto, yo fui a Honduras como representante adjunto, muchas veces como representante en el medio de 50.000 refugiados en 3 guerras. Mi chofer era un piloto para ir a los campamentos. Y había el momento cuando había la contra en la misura y un voto en el Congreso el 31 de marzo 86 para $100.000 más por la contra Nicaragua. Y se ha producido 2.000 refugiados desde la misura nicaragüense hasta Honduras. Esta gente llegó con los cuadernitos de sus pueblos que estaban empujados a cruzar el río Mocorón a Honduras. Era una producción de refugiados. Era un momento en la Guerra Fría. Yo llegué con la evidencia hasta Tegucigalpa, hablando con los colegas, pero había la Guerra Fría y los colegas estaban diciendo: no lo podemos decir ni a Ginebra ni a Nueva York, es demasiado, los americanos nos van a matar. Y eso era para mí la razón de tomar un tiempo sabático. Me fui a la Kennedy School para sacar una maestría en administración pública, y a todos los profesores yo he convencido que tenía yo que escribir mi research relacionado con refugiados, seguridad nacional, inteligencia, la política extranjera de América y Vietnam y Chile y todo. Y entonces con eso ya después de la graduación encuentro profesores de Alemania, me dicen: ya están terminando su doctorado, que no había pensado de hacer. Pero después yo pide a Ginebra si yo tenía posibilidad de tener otro año, porque normalmente con un contrato indefinido de Naciones Unidas es un año sabático, ahora ya es más. Y entonces el ACNUR pensaba que era una excelente idea de hacer un doctorado sobre la prevención. Yo preparé un proyecto sobre la prevención de situaciones de refugiados. Entonces, eso era entonces la tesis que yo hice en 8 meses, escribiendo de las 9 de la mañana hasta medianoche, y después cuando me fui a volver a la sede ya salió esta tesis, y era la primera que se ha hecho sobre la prevención, porque la prevención, ¿qué quiere decir? Hacer algo adentro de los países, y la soberanía, artículo 2.7 de la Carta. Entonces yo había montado todo un argumento que no hay que utilizar seres humanos para propósitos políticos, como, discúlpame, como había hecho en Honduras. Era uno de los casos de estudio de producir refugiados para un voto en el Congreso para más $1 millón para la contra. Y después tenía casos de Vietnam, que eran 12 millones desplazadas durante la guerra en Vietnam. Y era Edward Kennedy, que había sido el presidente de la Comisión Jurídica en el Senado, que después de 64 había ido a Vietnam durante la guerra, ha documentado el costo humano de la guerra de Vietnam. Entonces eso era otro de mis estudios. Así que cuando hice el doctorado yo estaba en contacto con Roberto, porque yo pensaba ya tener un caso de estudio sobre
sobre mi tiempo y experiencias con Chile, pero para ser franco, no estaba demasiado fresco en mi cabeza, en mi corazón de hacerlo. Siempre me quiero con el compromiso que un día voy a hacer este libro. Entonces aquí tiene con case studies sobre los vietnamitas, donde yo trabajé 6 años, sobre todo rescate al mar, donde en Singapur se estaba empujando los boat people a la alta mar y muchos muertos desde Singapur, desde Malasia. Malasia había la política shoot on sight en el mediado 79, hasta que se ha tenido una primera conferencia internacional y se ha cambiado un poco la política allá. Y después, bueno, yo estaba a cargo también del repatriamiento de los namibianos, porque ellos, como ACNUR, eran mis primeros refugiados en 77 de Soweto, de Southwest África, ahora Namibia, y de Rhodesia, ahora Zimbabue. Entonces, eso era para mí la más bella operación de llevar a la gente a su casa para votar, para establecer un Estado independiente. Pero volvamos a nuestro caso. Como ven, yo he enfocado este trabajo solamente al tiempo de 83 hasta 85 que yo estaba acá, pero yo estaba viendo la necesidad que se tenía que mirar por atrás cómo se había llegado en Chile a esta situación de exilio, qué pasó con el derecho al retorno en el derecho internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no había derecho al retorno. Entonces, yo me ocupo aquí más bien, pero Jaime, después nos hablas tal vez un poco de la Oficina de Retorno en esta época de la dictadura. Y la más importante era cómo clarificar quiénes podían volver a su casa y quiénes no. Y eso era el dilema del cual yo estaba hablando. Estamos hablando mucho con Roberto, y Máximo Pacheco era el otro pilar en esta operación. Y muchos otros, obviamente, con FASIC y con Marta Pérez, Angela Bachelet. Y bueno, yo puedo mencionar mucha gente, incluso mis colegas en el ACNUR. Yo estaba con mucho privilegio de tener un apoyo inmenso acá de las personas que estaban trabajando en eso. Y la sede en Ginebra obviamente tenía mucha preocupación que la dictadura estaba, que el estado de emergencia estaba, que si tenía una información cuanto a una persona de poder volver o no volver, eso podía ser revocado el día siguiente. Así que uno tenía que estar con mucha prudencia de la información que uno estaba obteniendo para no hacer daño a las personas con los cuales estaban pidiendo al ACNUR en Mozambique, en Canadá, en París, en Londres, en Ginebra, en Costa Rica, pidiendo al ACNUR la información se puede volver, porque solamente con el telex desde Santiago de la oficina aquí se ha podido, si Santiago ACNUR dice la persona no tiene impedimento para volver, hemos podido pagar, porque había ya antes de mi tiempo mucha gente que ha llegado que no se ha dejado entrar, que había vendido su casa en el exilio o no ha podido, tenía que volver a nada con muchos problemas. Así que allá tengo
después de 18 meses, los primeros 18 meses en este país que se trabajó tanto en la reunión de familia, porque mucha gente necesitaba salir y allá trabajamos muy estrechamente con Claudio González, Verónica Reina, Mirena Vera, Renata ya sabe muy bien, este tiempo hemos trabajado juntos. Y obviamente con Roberto Garretón en cuanto al apoyo jurídico de muchas personas que estaban, y muchos de ustedes ya saben esta situación. Pero el capítulo Chile para los estudiantes, y por eso yo vengo, es importante porque, como saben, el Estado de Chile había ratificado la Convención de Ginebra en 72. Que cuando llegó el 11 de septiembre, 2 días más tarde, el alto comisionado mandó un telex al ministro de Relaciones de la Junta diciendo que estamos preocupados por los refugiados exteriores que había en este país. Y esta ratificación permitió que el ACNUR abrió la oficina ya el 20 de septiembre 73. Y había Ulrich Hasselmann, había Margaret Anstey, la representante del PNUD aquí, y Enrique Iglesias, el director general de la CEPAL. Han trabajado todos juntos para tener los primeros pasos hacia este decreto 308 que estaba confirmando, visto que Chile había ratificado la Convención de Ginebra, visto que había muchos extranjeros en Chile en situación irregular, así dice este decreto, como saben, visto que el alto comisionado había ofrecido la ayuda, que se autoriza, que la Junta autoriza el funcionamiento del CONAR, Comisión Nacional para Ayuda a los Refugiados, que funcionó bajo Helmut Krenz, y había mucha gente, y Claudio González estaba ahí adentro, y tú hablas de Propaz, Enrique Silvia, el cardinal estaba muy involucrado, apoyando. En toda la literatura se está mencionando estos centros con una bandera de Naciones Unidas, pero hay un centro que se llama después el Swiss Hall, la casa suiza, que fue facilitado por el cardenal, donde en cooperación con el embajador suiza, que también representaba en este momento un país no miembro de Naciones Unidas, por lo tanto neutral, se ha puesto la protección suiza con la bandera suiza. Y ahora ya tengo el informe que ya mostré a la doctora Olea, que escribió uno de nuestros antecedentes del ACNUR, el Ernesto Schleta, en abril 74, en comunicación entre Naciones Unidas, la Suiza, que se ha tenido ese centro, y ese centro, Francisco, Instituto Francisco. Es la casa de ejercicio Francisco, ¿cómo se llama? No, Francisco Javier. Francisco Javier. En Clemente Pazzi. Sí. Entonces, allá se han mantenido los extranjeros que estaban en el Estado Nacional. En una situación aún más peligrosa que se necesita aún más rápidamente a sacar. Pero bueno, todos estos centros que fueron una contribución a la protección de personas perseguidas, ya vida y muerte, pero ya muy pronto en estos centros que en el inglés se llama safe havens, pero en el decreto se llama centro de acogida. Ya pocos meses después de septiembre llegaron familiares y también chilenos, y eso dio lugar a la policía secreta de estar presente, que ha hecho muchas cosas difíciles.
ustedes conocen esta historia, yo no voy a demasiado entrar, pero el asunto que se ha encontrado visas para las personas extranjeras y después ya los chilenos. Y era interesante, yo he pasado una semana en Ginebra, ahora en los archivos, que los países de reasentamiento estaban más interesados de dar las visas a los chilenos, porque ya había los primeros chilenos que necesitaban salir, Suecia y Francia y Alemania, algunos países en Latinoamérica, estaban dando prioridades para visas a los chilenos, pero necesitamos sacar también a los extranjeros. Así que la señora Bresini era la jefa del Departamento de Reasentamiento, Educación Educación, donde yo comencé a trabajar en 77. Ella trabajó con un equipo muy importante y también se mandó mucha gente en ese momento acá para también ir a visitar, entrevistar a las personas, porque las embajadas no querían dar vistas blancos, se querían tener los archivos llenados. Bueno, entonces, ustedes ya conocen toda esta historia, se ha podido sacar con salvoconductos que el Ministerio de Relación ha dado, y esos salvoconductos después ya significaba que se ponían las personas en listas negras, y eso era la raíz de prohibición de entrar, que era en el tiempo hasta 88, hasta el fin de la dictadura. Y yo trabajo en esto para hacer entender en la enseñanza con los estudiantes, tanto jurídico, tanto periodismo, tanto ciencias políticas, que siempre, si uno trabaja en los asuntos humanos, y así tiene aquí el quote de David Kennedy, que era mi segundo supervisor de mi tesis doctoral en los 80 y ahora el director del instituto en Harvard, donde yo estoy. Siempre son dilemas éticas y morales. Y yo siempre estaba diciendo, y Roberto lo ha vivido mucho, porque a veces había mucho, ¿cómo se puede decir? Porque no se ha podido hablar por teléfono. Yo sabía mi teléfono estaba, ¿cómo se dice? Tanto en la oficina como en la casa. Entonces se ha podido conversar solamente en lugares donde no se puede contar. No como en otros países donde se toma el teléfono, se habla con la sede y el problema se puede conversar. No era en Chile. Y entonces había también algunos colegas quienes estaban a cargo de este programa desde afuera, que tenían la opinión: derechos humanos y refugiados no tienen nada que ver. Luisa, tú haces demasiado. Así que tenía que estar con cuidado en ese sentido. Hoy día se reconoce que las víctimas de los derechos humanos son refugiados, más o menos, ¿no? Eso ya es una política del ACNUR, pero en este tiempo, en los 80, en la Guerra Fría, era un otro mundo. Entonces, yo voy a concluir solamente para pedir a cada uno de hacer tal vez un punto que me quiere entregar, de mantener presente, y lo vamos a guardar bien guardada para terminar el libro, tanto en la teoría como en la enseñanza, como en la práctica, qué son las cosas que se necesita poner en las sugerencias, recomendaciones y conclusiones para participar y compartir en las clases jóvenes, con los jóvenes hoy día y para mañana. Eso yo digo aquí, y agradezco a Macarena que me ha ayudado, Edith ayer, de formular esto, que yo estoy impresionado como en Harvard, cuando se comienza a conversar, mucha gente ya no sabe del exilio de Chile, mucha gente no está muy al tanto
de personas perseguidas, tanto de Chile, tanto de otros continentes, y eso, bueno, hasta que tanto que yo viva voy a seguir en este rumbo de hacer saber que hay que trabajar en la democracia, aunque que tal vez es un poco menos derechito, pero para que la gente participa y tenga como Edith ahora una palabra, decir que no se expropia cosas que no son democráticas, pero siempre hay que mantener un involucramiento de la sociedad en la formación de políticas y en la implementación de acciones para que cada uno tenga su rol en la sociedad. Y eso yo creo que quería compartir. Y por favor ya hablemos, y yo veo que Roberto tiene ya algunos pensamientos y sabidurías, y Jaime también, y todos. No solo la oficina de retorno. Mire, primera cosa que te diría, te felicito por el esfuerzo. Ahora, lo que dijiste al final, te lo voy a dar con un ejemplo. Ya. Porque ayer salimos a cenar juntos con Luis. Lista, sí. El taxi que me lleva para la casa me pregunta, porque algo entendió la conversación que llevábamos, y me pregunta, cuando tú te bajas, yo le digo, ¿usted ha sabido esto? Estuve escuchando a una señora, la viuda de Víctor Jara. Ya. Un taxista, 40 años, 50 años. Sí, muy joven era, sí. Pero no tan joven. Si fuera joven sería menos grave. Entonces me dice, estuve escuchando Pues, ¿usted sabe por qué mataron a ese caballero? ¿Sabes? Entonces, yo no tengo que explicarle. Porque la transición chilena se ha hecho en base al olvido. En base del olvido. Del olvido. Como en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero después de los 80 en Alemania se escribe de todo, pero lo que pasó, o sea, hay un cambio clarito pasado los 80. Hay un esfuerzo, es cierto. Pero te doy un ejemplo brutal. Anoche, de cómo se ha olvidado que en Chile hay una dictadura feroz. Todos los criminales hoy día son diputados, son senadores, son embajadores, etcétera, etcétera. Segundo, respecto al CONARES tenía varias más oficinas. Tuvo una casa en Padre Hurtado, un pueblo aquí a 40 kilómetros de Santiago. Tenía varios lugares, pero también el CONARES pudo entrar en algunos momentos al Estadio Nacional. Fuerte para que pudieron entrar algunos del CONARES al Estadio Nacional. Sí. Y del Estadio Nacional no fueron sacados por el CONARES, sino que por el embajador Edelstein, una cantidad enorme de presos uruguayos, y no pudieron salvar la vida a varios brasileños. Ahora, ¿tú nos vas a hablar de Edelstein, de esa cooperación, por favor? Bueno, después si quieres, te hago un comentario sobre él. Derecho humano y refugio. ¿Sabes lo que ocurre? Tú lo has dicho muy bien. No todos los funcionarios que trabajan en el ACNUR tienen una visión de derechos humanos. Y yo lo he visto aquí y lo he visto en el Congo. Y tuve una gran discusión con la representante del ACNUR en Kinshasa, porque no entendía nada de lo que estaba pasando en el país. Simplemente mandar oficios, cartas, memos, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que tú también sufriste eso acá, con gente de Ginebra. Yo no sé cómo en organismos como las Naciones Unidas, una institución creada sobre la base de la prevención de violaciones de los derechos humanos, haya gente que no le interesan los derechos humanos. Si debería ser un requisito de admisión a trabajar en temas de derechos humanos, porque si no, todo el reto son papeleos, y el papeleo les encanta.
fuiste la que lograste las listas que tú llamas, ¿cómo se llama? Las listas negativas. Las listas negativas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Nadie sabía si tenía derecho a volver o no. Entonces, ¿cómo lo sabíamos? Presentábamos un habeas corpus para que el gobierno dijera tiene provisión por decreto 322. Y en qué se fondo no importa, el problema del gobierno. Lo paso la nota verbal para que cada uno vea. ¿La cuánto? La nota verbal que confirmaba que la gente no en la lista no tiene impedimento para volver. Sí, pero al principio, eso es después. Antes de eso, tú no sabías. Y si en el habeas corpus te dabas cuenta que tenías, o que no tenías. Pero el que no tenía no significaba mucho tampoco. Comenzaron a aparecer listas en el año 83 con jarpa del Ministerio del Interior. El goteo, sí. Claro, listas de personas autorizadas para volver. Y mucho exiliado chileno vino a saber ahí que tenía provisión de ingreso porque lo autorizaron a volver. O sea, hasta ese momento él no sabía que no podía volver. 3.500 en 10 listas. Pero es que aparte de eso, no, esa fue la última lista. Por ejemplo, la secretaria, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Una secretaria, bueno, que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, no sabía, y trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, no sabía que estaba en lista de provisión de ingresos y ya estaba en Chile. A ese nivel. Entonces, hasta que y además, y en dos casos, me acuerdo, son tres casos que yo me acuerdo, pero dos me acuerdo los nombres. El caso Carlos Ominami, sí, hoy día senador, ¿no es cierto? No, ya no senador, pero en fin, personaje importante de la política chilena, y un escritor que todos conocemos, ¿no es cierto? No, porque viene de Estados Unidos. El del pato Donald. Ariel Dorfman. Exactamente. Aparece en las listas autorizadas a volver. Sí. Viene. Sí, y en el aeropuerto de Cerrillos. No pudo. No, ya era Huawei. El aeropuerto, porque se me ocurre. El aeropuerto de Huawei, devueltos. Exactamente. Expulsados, a pesar de que una semana atrás los habían autorizado a volver. Bravo. ¿Ah? Bueno. Entonces después se negoció y pudieron entrar. Pero, o sea, nada tenía credibilidad. Sí. Nada tenía credibilidad. Ni siquiera las listas de autorización a volver. Y por último se hace lo que debió haberse hecho al comienzo. Que eso fue el logro de Luis. No se puede estar con listas de autorización de volver. Digan las listas de los que no pueden volver. Claro, eran tremendas listas de las personas que no pueden volver. Entonces ahí ya logramos, comenzamos a trabajar los habeas corpus con un poco más de fundamento. Eso es lo que te quería... Y había Juan de Castro en 1982 que ha comenzado oficialmente, yo he encontrado fuentes que lo había pedido. Y bueno, tú y Maxo Pacheco y muchos lo han pedido, pero la sede me ha hecho un poco la guerra que yo estaba pidiendo una lista negativa de personas que no pueden ingresar, implicando que no están en la lista que puedan ingresar. Entonces, eso es la nota verbal. Y la sede no me aceptó la lista, porque era dirigido a la Policía Internacional y a las líneas aéreas, y no son entidades del derecho internacional público. Teníamos que tener esta nota verbal que yo recibí el día de despedirme del ministro Jaime de Valle. Me lo ha dado porque estaba en el proceso de producir, y yo lo había dicho, y nosotros teníamos la información que ya había la inclinación de hacer esta concesión. Pero entonces esto me lleva a mi trabajo, como estamos hablando con Rineta. De la CNUR, Naciones Unidas no tiene muchas cosas, es el soft power, el poder blando, como un dentist drill, si está repitiendo y pidiendo, haciendo cartas y representaciones
encontrándose con el ministro Jarpa y García, Jaime de Valle, para repetir que hay que hacer algo. Y entonces la dictadura en este momento ha hecho esta concesión de ponerlo por escrito, y en la sede del ACNUR 2 meses más tarde lo ha puesto, y eso va a aparecer, lo he clarificado con la directora en Ginebra, que yo pueda poner el telex original, que es el mando del ACNUR en la sede a todas las oficinas del ACNUR, diciendo que a base de esta nota verbal no se necesita chequear quienes no están en el listado, se puede financiar el repatriamiento, que no se entienda como promoción de repatriación, porque había siempre todavía la dictadura, pero que no, y eso era la vicaría Enrique Iglesias y Roberto Cossack de CIME, que había escrito una carta: por favor, ACNUR, no chequee por favor por personas que no estén en el listado, porque teníamos algunas dudas que se ha puesto prohibiciones por el hecho de chequear, aunque las personas nos habían pedido por escrito. Eso era el dilema que teníamos en estos temas. Entonces, esta nota verbal sobre el particular, confirmamos que no estén en el listado, que pueden volver. Y cuando yo llegué con esto a Ginebra a mostrárselo al director de protección, al alto comisionado, dicen, eso, bueno, ya son los resultados que cuentan, como yo estaba diciendo a Raúl. Tú haces un trabajo, solamente los resultados hablan por sí mismos. Y eso era 2 años de trabajo, con todos los colegas. Jaime. Sí, bueno, en realidad la temática es muy amplia y diversa, por lo que te he escuchado a ti y también por el temario del trabajo. Y yo, claro, suscribo las razones del gobierno para negar el ingreso. Esas son las razones que se daban, razones entre comillas, explicaciones en casos particulares. Pero creo, yo no sé si tú lo tocas, que uno no sabe, pero también están las razones de fondo. Las razones de fondo, las razones políticas de fondo, las razones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, yo traje unos documentos que he escrito desde el año 81 hasta la fecha, te voy a dar algunos de ellos. Perfecto. Después. El año 78 hubo un llamado, el 77, hubo un llamado navideño de los obispos, ¿no?, para el retorno de los exiliados. Y ya allí el gobierno dejó claro que era su decisión inconmovible y profundamente meditada el no permitir el ingreso al país de los exiliados. Esto era el año 78. Pues bien, el año 81, bajo la nueva constitución, ya aprobada la constitución del 80, se mantiene esta postura, y es impresionante porque han transcurrido 7, 8 años. Y dice el señor Pinochet, ¿no?, en el discurso: ¿por qué no permite el regreso de los exiliados? Dice: quienes entonces no trepidaron en asesinar a los hijos de Chile son los mismos que hoy pretenden volver, recurriendo a viles argucias y sin detenerse ante la calumnia y la mentira. Si permitiéramos el regreso de estos agentes del comunismo, estaríamos traicionando los ideales de nuestros hombres muertos en acción. Y esto además tiene un fundamento jurídico e ideológico que se manifiesta en un editorial del diario El Mercurio,
¿no? ¿Qué es? Ahí está la ideología, dice. O sea, en el fondo, según esta editorial, el derecho a vivir en la patria no era absoluto, como lo es en la Declaración Universal, uno de los pocos derechos humanos absolutos. Y hay, sino de carácter relativo. Y entonces, dice el Mercurio, en su editorial, perdón, esto no lo dice el Mercurio, esto lo dice el ministro del Interior de la época, del año 79. Dice el gobernante. ¿Sí? Dice, hay un conflicto entre dos derechos. Por un lado, lo dice, no sé quién era Fernández. Por un lado, el de cada persona a vivir en su patria, y por otro, el derecho de la comunidad nacional a la paz social. Primaba el segundo. Y el editorialista, el Mercurio, dice, solo las apariencias desprovistas de análisis inclinan a la mayoría de las personas a considerar que el derecho a vivir en su patria les asiste sin distinciones a todos los chilenos, cuando no es así, dice, ¿no? Bueno, entonces ahí también hay razones, ¿no?, de fondo que explican todas estas arbitrariedades. Este era un tema que quería yo para complementar lo que dijo Roberto. Ahora, y otro tema, como aquí en el temario, ¿no es cierto?, de tu trabajo, de tu libro, se habla de los aspectos legales, asilo diplomático, ¿no?, sobre todo el asilo. Aquí hay una, no sé si se aborda, pero aquí hay una, o sea, lo que pasó en América del Sur, el Cono Sur y en Chile particularmente, es un hito en la historia del derecho de asilo. Porque ¿qué ocurre? Hasta los años 70, América Latina no quería nada con el ACNUR. No había suscrito, no había ratificado la Convención de Ginebra. ¿Por qué? Porque consideraba que no requería la tuición de un organismo internacional. Extranjero, le decían. Claro. Y esto está en las actas, ¿no? En las actas preparatorias de la Convención de Ginebra. Sí. Tanto fue así que paralelamente a la Convención de Ginebra, América Latina se dedicó a elaborar sus propias convenciones de asilo político, que fueron las convenciones de Caracas. Sí. En que se privilegiaba el asilo diplomático. Un tipo de asilo que Europa, y eso, en eso tenía razón América Latina, no practicaba y había desechado. Entonces, ¿qué ocurre? Es el fenómeno ya, ¿no es cierto?, ya no del perseguido político que puede meterse en una embajada, del líder prominente, sino de perseguidos, ¿no es cierto?, en grupo, gente menos importante, el que va cambiando las cosas. Después de Raúl de la Haya. ¿Y por qué? ¿Y por qué Chile reconoce la convención? Porque ha tenido que recurrir al ACNUR el año 1971 por necesidad, porque Chile recibe, ¿no es cierto?, gente que huye desde Bolivia, guerrilleros bolivianos, o gente perseguida boliviana. Y el gobierno de Chile es incapaz, ¿no es cierto?, sobre la base de las convenciones americanas de Caracas, de tratar el asunto, y pide ayuda al ACNUR sin ser parte de la convención. Ese es el origen, ¿no es cierto?, de la ley, de la ratificación el año 72 de la Convención de Ginebra por Chile. Y esto va ocurriendo en otros países. Yo te voy a pasarlo, hay un librito donde se analiza esto, está a cargo mío el capítulo. Pero ahí se produce algo muy interesante, en Chile, además, para la historia del derecho de asilo. Dos interesantes. ¿Qué son estos lugares de
Esto de asilo, de refugio, de los santuarios se le llamaron también. Santuarios, sí, safe Claro, haven. ahí está la ACNUR. Pero eso es como un asilo diplomático también. O sea, es una mixtura. Porque había la bandera de Naciones Unidas. Es una mixtura entre asilo diplomático y asilo territorial, ¿no? Sí. Pero además se da lo siguiente en Chile. Nunca antes, como en el caso de Chile, esos europeos renuentes al asilo diplomático, que decían desconocemos el asilo diplomático, de hecho lo practicaron. Y las embajadas europeas se llenaron de asilados chilenos. Es decir, las convenciones americanas se aplicaron en territorio de las embajadas europeas. Yo creo que ese es un tema muy interesante desde el punto de vista del derecho, ¿ah? De la ciencia jurídica para nada. O sea, aquí hay un... Es riquísima la experiencia. Eso es la cosa innovativa, exactamente. Porque las embajadas europeas estaban un poco perdidas. ¿Cómo vamos a tratar este asunto? Y se han hecho en el ámbito latinoamericano a base de la Convención de Caracas. Como lo has dicho. Fantástico. Muchas gracias para esta contribución, Jaime. Fantástico. A ver si tienen otros comentarios. Sí. Un comentario. Sí. Es que pedí permiso porque me llamaron de los altos niveles de la universidad que vine aquí, que hay una persona de la universidad que tengo que salir a atender, pero perdón. Yo quería hablar un poco del rol de los Estados Unidos en todo esto, que es sumamente interesante y por un lado es una gran vergüenza, ¿no? Siendo el único rico aquí. Pero y eso está en el museo también, que es un gran orgullo que para el año 88, cuando vino el embajador Harry Barnes aquí de Chile, cambió la cosa. Entonces yo creo que el rol de los Estados Unidos en los principios y en la dictadura, ojalá en la historia que hemos corregido un poco de eso. Eso es lo que quería decir, que el embajador Harry Barnes fue un gran amigo mío y se murió el año pasado, y es un tipo que hay que destacar. Yo creo que en el museo, en el tercer piso, hay una vitrina que tiene el rol de él. Nos cuenta un poco de Harry Barnes. Bueno, fue nombrado como embajador, fue embajador en India antes de venir a Chile. El embajador de India siempre es un puesto súper importante. Donde John Kenneth Galbraith estaba, ¿se recuerda? Las relaciones exteriores en los Estados Unidos. Pero en esa época el gobierno dijo a Harry que, bueno, tenemos un problema en Chile y queremos que tú resuelvas ese problema. Y por eso vino a Chile y hicieron muchas cosas interesantes, ayudaron mucha gente para salir a los Estados Unidos durante su periodo. Hicieron hasta becas para que salgan. Y al final lideró nuestro esfuerzo de nuestro gobierno de apoyar el voto para echar la dictadura. Entonces, por eso estoy un poco orgulloso, pero también vergonzoso por lo que mi país había hecho antes. Entonces, eso es. Y Harry es un héroe de eso para quedémonos con lo bueno. Sí, pero me permite una pequeña observación. Es que es muy interesante lo que usted está diciendo. Yo tengo escrito por ahí que uno puede seguir la violación de los derechos humanos en Chile analizando quién gobierna en Estados Unidos. Kissinger, Ford, Nixon, atroz. Llega Carter y las violaciones de los derechos humanos bajan de 300 desaparecidos el 76 a 12 el 77. ¿Ah? Viene después Reagan, de nuevo se elevan las cifras a niveles impresionantes con Reagan primer gobierno, pero con Reagan segundo gobierno se da lo que usted está diciendo. Ya Pinochet era intolerable
para Reagan y manda a este embajador que presenta cartas credenciales y de ahí se va a la Alianza Democrática, que era lo que estaban haciendo para la concertación de hoy día, y de ahí a la Vicaría de la Solidaridad en el mismo día. Y se hizo públicamente que hizo este recorrido. Lamento mucho tener que salir, pero... Sí, es el head de la Facultad de Ciencias de Graduate School of Arts and Science. No, es el decano de Faculty of Arts and Sciences, es el que maneja el 100% del presupuesto de Harvard. No, vaya rápido. Tú vas a encontrar tu camino. No se atrase. Hasta mañana. Muchas gracias. Ha sido fantástico que hayas podido apoyarnos en este proyecto y hacemos un tour d'horizon mañana. Muy bien. Muchas gracias entonces. Chao. Adiós. Entonces, sigamos un poquito. Ricardo, ¿habías pedido? Mira, aportarse una mirada sobre el tema. Ya. Yo creo que trabajo contigo porque abrir una discusión un poco lo que hemos estado viendo acá, ¿no? De la importancia que tuvo esta experiencia, no solo para Chile, sino que para el tema del refugio a nivel internacional. No es el único tema, porque también todo lo que fueron las condenas de Naciones Unidas, digamos, a la Junta Militar y después lo que fue el arresto de Pinochet en Londres. Es decir, hay muchos capítulos de la historia chilena de este periodo que han sido marcantes, digamos así, para la evolución de los derechos humanos, ¿no? Y es una mirada que yo creo que es bien interesante y muy positiva. Pero hay que complementar esa mirada jurídica, digamos así, con una mirada también política. Pues como decía Roberto, todo el tema del asilo y del retorno, ¿no? Estuvo profundamente marcado también por la evolución política. O sea, las listas de chilenos autorizados a volver al país del año 83 fueron la respuesta parcial del gobierno de la época a las protestas. Sí. O sea, cada vez que había una protesta aparecía una lista. A veces con 100 nombres, a veces con 500 nombres, ¿no? Pero era una manera de descomprimir, ¿no? La protesta social, digamos, política que se estaba desarrollando en el país en esos años. Y eso creo que hay que tenerlo muy bien presente porque tiene mucho que ver con la manera en que terminó el exilio en Chile, ¿no? Porque realmente yo creo que el exilio terminó antes que terminara la dictadura, ¿no? En el sentido de que muchísima gente, incluso gente emblemática, dirigentes de los partidos comunistas y socialistas pudieron volver antes que terminara la dictadura. Entonces, y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país de disputa política. Y la otra mirada que yo me gustaría complementarte es la mirada, digamos, de lo que significa para el exiliado la experiencia del exilio, ¿no? Y la experiencia del retorno, que es otro exilio a veces, ¿no? Sí. O sea, es un desexilio, pero que tiene muchas cosas en común con el exilio, sí. Sobre todo cuando el exilio ha sido muy prolongado. Sí. Y yo creo que ahí la palabra clave es la palabra de la identidad. O sea, cómo el exiliado busca, de alguna manera, mantener su identidad como chileno en este caso, su identidad como un profesional de una determinada área, ¿no? Su identidad que tiene que ver con su trayectoria de vida, su identidad como miembro de una familia. Trata de arrastrar a su familia al exilio también, para conservar su núcleo, ¿no es cierto?, básico. Trata de mantenerse en su profesión, ¿no? Muchas veces con un esfuerzo increíble, revalidando títulos, ¿no? En fin,
y partiendo de abajo, aunque haya estado aquí en el país en una posición bastante destacada, digamos. Entonces, la lucha por la identidad, por mantener su identidad del exiliado, creo que fue muy importante en el caso chileno. No conozco otros, digamos, pero en el caso chileno fue muy importante. Esta idea de que los chilenos vivían con la maleta hecha tiene mucho que ver con eso. Y la clave esta de la identidad también es interesante para ver el tema del retorno. Porque también le ocurre que mucha gente retorna y tiene que volver a sentarse. Porque su experiencia anterior al exilio y durante el exilio no es reconocida finalmente. Porque el país cambió, porque han pasado muchas cosas, han pasado 20 años, etc. Entonces, yo creo que ese concepto, digamos, que finalmente es bastante dramático, y es bien clave para entender el tema del exilio y sobre todo para ayudar, desde el punto de vista de las instituciones internacionales, del gobierno, ayudar a la reinserción y al refugio propiamente tal. O sea, ambas cosas tienen en común ese afán por mantener una cierta identidad personal, y yo creo que es la gran batalla de los exiliados. Agradezco a ustedes tres. Eso era exactamente lo que yo quería que conversemos. Que hay que mantener este tema vivo en la mesa, activo, teniendo presente de los antecedentes históricos pero jurídicos también, para que hagamos, sobre todo los jurídicos, que hagamos valer lo que se ha logrado en los últimos 60 años. Y si vemos la Convención Europea de los Derechos Humanos, que era un ejemplo para la Convención Interamericana, en Europa es bastante impresionante cómo se están logrando cosas, pero yo quiero volver aquí, es la base jurídica que es finalmente, si hay nada más, porque en una recepción del Año Nuevo el general Pinochet venía hacia mí, estamos con el embajador sueco y francés, diciendo, ¿qué está haciendo el ACNUR en este país? Nos estaba diciendo, señor general, estamos implementando la Convención de Ginebra. Si el Estado de Chile no hubiera ratificado la Convención, ¿qué hubiera yo dicho? ¿No? Más complicado en una conversación así. Así, base jurídica es el régimen internacional, aunque que teníamos la Convención de Caracas y regional, que se complementan en la realidad, en la implementación. Y dos cosas más quería decir, que son las instituciones que son muy importantes, como en este caso ACNUR. Yo, si tuviera la posibilidad, yo haría exactamente la misma cosa durante 30 años que yo he trabajado en el ACNUR. Yo creo que con el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunos otros se puede lograr haciendo bastantes cosas, pero finalmente, como dice Theo van Boven en uno de sus libros, son las personas que desarrollan ideas y que estrechan las esquinas, push the borders, para sacar el máximo de las bases jurídicas, de los antecedentes, de los mandatos de instituciones y de arreglos políticos. ¿Y cómo lo hacemos las personas, los grupos, como estamos acá? Tenemos nuestras cabezas, tenemos la inteligencia, pero tenemos también un soft power. Las Naciones Unidas no tienen mucho más, pero es el soft power, el poder blanco, que negociamos, que utilicemos el instrumento de la comunicación y hacer saber. Como dice Voltaire, la historia no debe mentir. No somos históricos, pero tenemos una responsabilidad histórica de decir lo que había para prevenir que no se repita.
Yo veo que es a la 1, yo quiero respetar algunos horarios, pero también si hay algunos comentarios más, tal vez la doctora Olea, o para tal vez después ya dirigirnos a este lado muy simpático. Muchísimas gracias. No, yo simplemente quiero recordar que la misma ley de extranjería que aprobó la Junta Militar en 1974 continúa vigente. Y las mismas, digamos, con los mismos fundamentos legales que se expulsó y se prohibió el ingreso de mucha gente en el país, eso continúa estando vigente hoy en día. Y por ejemplo, no hace mucho hubo un intento por utilizarla y aplicarla con unas observadoras italianas que estaban en la Araucanía en torno al conflicto mapuche. Entonces yo creo que ahí hay una deuda pendiente. Una más. Bueno, cada cual con sus obsesiones. Claro, está bien. Ya no va a ser contar las que hemos cumplido. Esto es como las listas negativas. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Tal vez si el decano nos permite, doctora Olea, podemos acercarnos de este lado y seguir conversando, pero entonces cerrando ahora, agradeciendo los montones porque estamos totalmente conscientes que es el periodo de las vacaciones, pero que hayan podido venir, y yo sé que habrá algunos más que han querido venir pero no han podido, también mis colegas de la CNUR y Claudio González, con quien hablé, y otros, así que feliz de haber estado juntos, y tal vez Matías nos da la permisión a ellos que quieren un DVD. Sí, o sea, pueden sacar. Sí, a mí me gustaron mucho la anécdota que dijo el señor Larretón sobre el taxista lo encontré genial. O sea, que una persona de 50 años, te dice joven, pero no tan joven tampoco, no sepa relacionar o no sepa esa respuesta, me interesa mucho. Y es que no sabe que hay dictadura. Por eso, la política del olvido en Chile sigue implementada. Claro. Y me gustaría hacer la referencia con Alemania, como la doctora Luise sabe. Alemania después de los 80 implementó la política del recuerdo, es cosa de ver hace 2 años cuando se recordaron la caída, o sea, la construcción del muro. La señora Angela Merkel invitó a gente de todos los bandos, es como si estaba la señora Víctor Jara, la señora Jones, invitada por el señor presidente Piñera, hablando de esto, eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, el rol que juega el Museo de la Memoria es genial, lo admiro mucho y me gustaría ver ese trabajo, pero implementado a escala grande. Bueno, en ese sentido me permiten que me gustaría ofrecer un pequeño recuerdo de la Harvard Law School, al decano de la Law School aquí en la Diego Portales, un t-shirt de la Harvard Law School. Está bien. Muchísimas gracias. Y a la doctora Olea yo traje un pequeño backpack que es muy cómodo, así pueden llevar bastantes documentos. Muchísimas gracias. Muy bien. Y esto es para el señor rector. Perfecto. Para que ya siga haciendo publicidad para Harvard. Y yo sé que hay un Harvard Club aquí, que yo estaba también en contacto. Entonces, es una buena red. Ya mañana vamos a ir a conversar con Ned Strong y Rodrigo, y tal vez Edith quiere venir, seguimos en Roma. Entonces, para el señor rector vamos a venir también dejar flores para Sonia después. Entonces, muchísimas gracias. Así nos invita para tomar el vino. Ya, perfecto. Muchas gracias. Fantástico.